Tiene la palabra el doctor Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, citante también a este debate. Presidente, muchas gracias. Un saludo especial al señor ministro, a los funcionarios, a los invitados y desde luego a los colegas de la comisión. Yo debo también, senador Robledo, comenzar con el comentario que usted hacía inicialmente, y es lo del matoneo del gobierno al presidente Laandi. No nos sorprendió, porque eso no es nuevo. Los términos, desde luego, y yo quiero decir aquí unas palabras, o repetir unas palabras de una comentarista de un medio radial. Estas no son mías, son de ella. No sabemos si cuando el doctor Gabriel Silva escribió esa columna estaba en sano juicio, lo dijo ella, porque además de desmedida y descomedida, totalmente exagerada. Pero digo que no es nuevo porque yo recuerdo, el gobierno, tal vez el presidente Santos, ha buscado dejar en los gremios a personas amigas, y así lo hizo con el doctor Bruce McMaster, como también con el doctor Francisco Lloreda en la Asociación Colombiana de Petróleos, a quien también le recriminaron algún día desde el gobierno por haberse atrevido a decirle al gobierno algunas verdades de las que están ocurriendo, que no fue nada distinto lo que hizo el doctor McMaster, sino decirle al gobierno lo que está pensando él, lo que piensa el gremio que hoy representa, a pesar de haber salido él de este gobierno. Pero no está lejos el matoneo que le han hecho desde un comienzo a Fedegan y especialmente a su presidente, al doctor Laforí, porque el pecado del doctor Laforí o el delito que ha cometido el doctor Laforí es decir cosas, decir verdades que cree su gremio y cree él, debe decirlas, y yo reitero lo que decía el senador Robledo, pues, de pronto ellos no dicen lo que es, pero eso es para la discusión y el gobierno debía responder de otra manera y no como lo hace a través de este columnista que él dice que es que nada tiene que ver con el gobierno, es el alter ego o la voz del presidente. Él dice lo que Santos no se atreve a decir, el doctor Silva. De manera que igualmente quiero reiterar el repudio a ese tipo, a esa práctica del gobierno de salir a insultar a quien opina distinto. Y otro comercial, señor ministro, yo quiero agradecerle, para que vea que yo le agradezco a usted, que desde hace 8 días en el debate usted nos anunció que había una cantidad de convenios que se han firmado o que se estarían firmando con el sector panelero en el país. Hasta ese momento la información que teníamos era que los convenios estaban en algunas partes anunciados, en otras firmados, pero no se han girado los recursos. Y quiero decirle que en el caso de mi departamento, esta semana empezaron a activarse esos 2 convenios que hay allá, y que esta semana el ministerio giró unos recursos para unos convenios, y desde allá la gobernación y tal vez funcionarios del gobierno empezaron a llamar a los dirigentes paneleros para hablarles de estos convenios. Ojalá estos convenios se ejecuten de la mejor manera. Entrando en materia, bien lo ha dicho el senador Robledo igualmente, este es un tema trascendental en nuestro sector, o en el sector agropecuario, por cuanto el sector lácteo tiene una importancia tan grande. Se trata de cerca de 400.000 productores que en el país están sufriendo al sol y al agua diariamente para trabajar, para generar riqueza, generar empleo y desde luego para su subsistencia. Este sector genera más de 720.000 empleos directos
y está en gran parte del país, por no decir pues que en todos los departamentos obviamente se produce, pero digamos que producciones de cierta consideración en 22 de los 32 departamentos. Luego, es un sector tan importante que tiene una participación del 2.3 en el PIB nacional y del 28 en el pecuario, fuente de Analac. De tal manera que es un sector demasiado importante y al cual creo que el gobierno no lo mira como lo debe mirar, porque si bien es cierto en su ya importante, como todas las de el senador Robledo, intervención se ha centrado principalmente en los tratados de libre comercio, también es cierto que los gobiernos, y en este caso el gobierno nacional, está en la obligación de implementar o establecer políticas para la protección de sectores como este. Y ahí es donde yo particularmente no veo que se hayan implementado esas políticas. Pareciera que el gobierno, en el caso del sector lácteo, esté mirando para otro lado. Y es un sector tan importante porque si miramos la producción anual de leche, que se estima en 6.578 millones de litros, de los cuales corresponden a un volumen de 18.2 millones de litros día, pues es demasiado importante. A pesar de que haya bajado la producción, es demasiado importante. Y si uno mira año a año las estadísticas de producción de este sector, pues con mayor razón destaca la importancia de él. Y a pesar de la entrada en vigencia, tanto en el 2012 como en el 2013, de tratados tan importantes como el de Estados Unidos o de tanto impacto como el de Estados Unidos y la Unión Europea, la producción venía en ascenso y ha sufrido, entre otras cosas que lo referiré ahora, por las circunstancias de orden público o de seguridad que se ha deteriorado en el país. Eso, desde luego, al primer sector que le pega la inseguridad, los problemas de orden público, es al sector agropecuario y obviamente del sector lácteo, que repito, está desamparado, pues es uno de los que sufre con mayor rigidez el problema de la inseguridad. Pero entonces, a pesar de esta producción, el acopio formal de la industria llega, hablábamos de 18 millones de litros, el acopio llega apenas a la mitad, a 9.2 millones de litros, lo que quiere decir que se está dejando desaprovechar más del 50% de la oferta nacional, la cual queda pues en manos de la informalidad para las actividades que en muchos casos de ella representan un riesgo muy grande para la salud pública, pero además para los productores especialmente. En el último año el inventario de leche en polvo se ha incrementado, ya lo decía el senador Robledo, la entrada en vigencia de los tratados desde luego abren esa compuerta. Sin embargo, vemos que antes de entrar en vigencia estos tratados ya las importaciones se habían aumentado, ya me referiré a ellas, pero el inventario ha pasado de 8.000 toneladas a 19.200 toneladas, estamos hablando a mayo de 2015, por lo que se estima que el mercado de excedentes está por encima de las 8.000 toneladas, hablo de litros de leche pasteurizada. Entonces, aquí tenemos una circunstancia que desde luego quien la sufre, en primer término, es el productor.
hablamos de políticas, que es el elemento o el factor común en el sector agropecuario, los costos de producción, ya lo decía el senador Robledo, los insumos, la sal, etcétera, todos los insumos, incluyendo los combustibles, pues atentan cada día contra la producción. Pero mire esto, senador Robledo, usted hablaba de que una de las ventajas que tienen los productores colombianos es el costo de la mano de obra. Sin embargo, los precios de producción en Colombia son de 750 pesos litro, mientras que en la región son de 350. Es decir, a pesar de los bajos costos de la mano de obra, estamos casi en el doble en los costos de producción o en los precios de producción debido a los insumos, la energía, los combustibles, etcétera, que han encarecido. En Caldas, senadores Sierra y Mejía, se ha encarecido entre un 15 y un 18% los costos de producción en el sector. Entonces, más si sumamos a ello la falta de empresarización del sector, especialmente para los pequeños y medianos ganaderos, pues obviamente la situación es más dramática. Bien lo relacionaba el senador Robledo en el término de en manos de quién está la producción láctea en el país. Ministro, usted lo sabe, son cifras del propio ministerio, que hablemos en predios, son cerca de 500.000 predios en los cuales se produce o están los productores de leche o se concentran allí, pero de los cuales 217.000, más de 217.000 predios son inferiores, tienen un área inferior a 10 hectáreas, mientras que de más de 1.000 hectáreas solamente hay 1.341 predios. Esto quiere decir que ese 83 o 81% de los predios de los ganaderos que cuentan con menos de 50 cabezas están en esas pequeñas parcelas de 10 hectáreas hacia abajo, de tal manera, y de 11 a 25 hay 144.000, es decir, ahí está el grueso, o principalmente allí se concentran todas o la gran mayoría de los pequeños y medianos productores. Entonces, hay circunstancias que se están viviendo y quiero traer aquí un ejemplo de mi departamento. Tal vez, ministro, usted conozca la empresa El Trébol. La empresa El Trébol era de unos empresarios muy importantes tolimenses. Esa empresa se quebró y la asumieron los trabajadores de esa empresa, se quedaron con ella y han venido luchando en los últimos años. Esa empresa no la dejaron morir del todo, pero ¿por qué la traigo a colación aquí? Porque resulta que esa empresa está totalmente desestimulada por el gobierno. Ellos compran aproximadamente 20.000 litros diarios en los departamentos de Huila, Tolima, sur del Tolima y Caquetá. Pero miren en dónde compran, en Balsillas, compran en Algeciras, Huila, a donde no entran las multinacionales a comprar la leche. Estos entran allá y resulta que el gobierno nacional compra lo poco que compra en leche a las grandes multinacionales, y a estas empresas, por eso la traigo como ejemplo, como el Trébol, no la miran, al contrario, la golpean con las compras que hacen masivas a las multinacionales. Mire, esta empresa, que repito, quedó en manos de los trabajadores, tiene una planta de personal de 80 personas, más 22 contratistas, 100 vendedores, 200 proveedores de leche cruda. En fin, es una empresa pequeña, pero que sufre el rigor de el gobierno que mira para otro lado. ¿Y qué está haciendo? Están haciendo patria. Comprar leche, ministro, en Balsillas, donde otra vez la guerrilla de las FARC se volvió a tomar esa región, y allá los ganaderos no entran, los agricultores no entran a una tierra hermosa que hay allá. ¿Y quién entra? El Trébol, a sacar la poca leche que ya está o que sale de allá, lo mismo que en Algeciras, Huila, como también en el Caquetá. De tal manera que en estas zonas tan difíciles hay empresas que están haciendo patria, pero sin el estímulo, o mejor, en contra de las circunstancias que el gobierno tiene para
para preferir en las compras de leche a las empresas grandes que no tienen mayores dificultades o que no tienen de ninguna manera dificultades. Y nos decía el gerente de esta empresa que ya los ganaderos de allá, como no han podido volver, como la situación se ha complicado, el orden público allá, los que producían 25 litros, que son ganaderos pequeños, ahora producen 8, los que producían o sacaban 20 cantinas, ahora aparecen con 2 cantinas que se las recoge el trébol. Y aquí viene una situación que es compleja, porque es el abandono de la asistencia técnica. Inclusive yo quiero preguntarle, ministro, que usted en su intervención nos cuente, porque a raíz del COMPES que se firmara en el 2010, la Unión Europea giró 30 millones de euros a Colombia. Estaba su antecesor o uno de sus antecesores, Juan Camilo Restrepo. No sabemos, o por lo menos no conozco, en qué se han invertido esos 30 millones de euros que llegaron en aquella oportunidad. Estamos hablando del 2011. Se nos habló por parte del ministro, del entonces ministro Juan Camilo Restrepo, al país le dijo que habían invertido 200.000 millones de pesos en asistencia técnica. Y uno pregunta en los comités de ganaderos, uno pregunta en la provincia y dicen que por ningún lado vieron esa asistencia técnica. Entre otras cosas, creo que a usted le tocó recibir también ahora 20 millones de euros, que son algo así como, ¿qué? 60.000 millones de pesos, o bueno, usted nos contará ahora, y quisiéramos saber en qué se van a invertir, es decir, ¿para dónde van esos recursos que supuestamente nos han entregado en la Unión Europea? Entonces, ese abandono de la asistencia técnica, a pesar de que el ministro Restrepo hablaba de 200.000 millones de pesos en este programa, que repito, no se vio o no lo vieron los ganaderos en la provincia, la competencia internacional, en especial en productos como leche en polvo y lactosueros, está acabando con el pequeño productor. Y ahí es donde yo insisto, ministro, en que la falta de políticas del gobierno para proteger de la competencia internacional es grande, la falta de esas políticas. Y ni qué decir del contrabando. El contrabando en todos los sectores del sector agropecuario está presente, y en este igualmente también golpeando de manera muy grave a los pequeños productores de leche y sus derivados. Entonces, si miramos las exportaciones versus los tratados, venimos en el año 2009, se exportaron 15.545 toneladas, bajó en el 2010, bajaron las exportaciones y en el 2010 bajó a 4.800, a pesar de que no había TLC. En el 2011 tampoco lo había, entró en vigencia el primero a partir del segundo semestre, sin embargo se bajaron a 2.042 toneladas. Y en el 2012 pues ya entra en vigencia, se recuperan algo las exportaciones, pero en este año, que en el año anterior, perdón, fueron de 2.940 y se estima para este año aproximadamente en 1.000 toneladas, estamos hablando de exportación. Eso no es nada para un sector que representa, ya lo dijimos, una cantidad no solamente de la producción nacional, sino una cantidad de familias que están alrededor de este sector tan importante. Y las importaciones, yo lo decía, antes de entrar en vigencia se bajaron, porque nosotros, en vigencia los TLC, nosotros veníamos de 2009 de exportar 8.232 toneladas, y al 2010 se bajaron a 5.604. En el 2011 se recuperaron las importaciones, desde luego ya entra en vigencia uno de los TLC, y el pico está en el 2012, que pasaron de 33.000 toneladas. Esto, pues, en pesos o en dólares, igual el significado es muy grande, o es más grande el de las importaciones, desde luego, que el de las importaciones que las de las exportaciones. Entonces,
Esas 11.506 toneladas de derivados lácteos que hasta abril de 2015 teníamos, pues van a tener una proyección superior a las del 2013, que seguramente van a estar por encima de las 34.500 de acuerdo a esta situación. Aquí hay algo curioso que yo quisiera dejar simplemente, ministro, como anotación, y es que de las empresas que están importando lactosueros, que el gobierno no ha podido con ese problema de controlarlo, por lo menos su uso, hay una de las empresas que tiene la mayor cantidad de importaciones de lactosuero y que recibe los mayores contratos del gobierno para en materia de derivados lácteos. Eso es simplemente un comentario para que sea revisado, porque uno no entiende aquí, ministro, por lo menos yo no lo entiendo, como lo decíamos también en el caso de la panela, cómo se está perdiendo producción nacional y, por ejemplo, el bienestar familiar compra estos juguitos, los juguitos de las agüitas que venden en cajitas y no compran leche, ministro. Eso habría que hablarlo al interior del gobierno. Igualmente, yo no creo que los soldaditos nuestros tomen leche, les dan igual de aquellos juguitos que deben ser muy ricos, pero que se está perdiendo la producción nacional. Por lo menos el gobierno, en un gesto de asomo, de protección a los productores nacionales, debería revisar, más aún cuando es un producto o es un alimento que está recomendado mundialmente, que no tiene ninguna discusión para que el gobierno sea el primer o de ejemplo como el primer consumidor de ese producto que se está perdiendo y que se está disminuyendo por las circunstancias que ya hemos anotado. El contrabando, lo decíamos, solamente lo reportado, lo que reporta la Policía Fiscal y Aduanera, es que en el 2004 se decomisaron 75.873 fórmulas infantiles, es decir, tarros de leche formulados para bebés, para los niños. Repito, eso es apenas lo reportado. Se decomisaron de contrabando. Y solamente en febrero de este año nos reporta igualmente la Policía Fiscal y Aduanera una cifra exagerada, que incautaron 12.163 tarros de esta leche. Entonces quiere decir que las políticas para combatir el contrabando no están funcionando. De tal manera que solamente en el año hasta mayo de 2015 se habían incautado productos por el orden de cerca de 500.000 millones de pesos, que desde luego van a perjudicar a los productores, la mayor parte de ellos provenientes de los nuevos mejor amigos de Venezuela, que no lo producen, sino que la tercerizan. Entonces, aquí tenemos que llamar la atención de la superintendencia, de el INVIMA especialmente, para que controle este tema del contrabando que se está colando hacia los productos legalmente importados o hacia los productos nacionales. Se hacen mezclas y, sobre todo en el caso de los lactosueros, representa un peligro para la salud pública de los colombianos. En materia de sanciones para esto, muy pocas. Desde hace muchos años se registran, desde el año 99, a varias empresas, pero últimamente no, la superintendencia, por lo menos no tenemos conocimiento, si está haciendo las investigaciones, no tenemos conocimiento de que se llegue a feliz término o que se haya sancionado ejemplarmente a las empresas que están en esta tarea ilegal. De tal manera que la disminución de los precios por la industria es preocupante. Aquí, para citar solamente algunas cifras, en Nariño, por ejemplo, las disminuciones van entre 80 y hasta 100 pesos el litro. Norte de Santander, senador Mora, que es acucioso allá con su departamento, se registran disminuciones en los precios hasta de 150 pesos por litro.
Y aquí cerquita, en Villapinzón, en Huasca, senador presidente, igualmente la situación es muy grave. De tal manera que eso, con la disminución de las compras de la industria a la producción nacional, es muy grave. Aquí hay que hacer ese llamado porque la situación es grave. Ya lo decíamos, el COMPES lácteo, que no ha cumplido su finalidad, el COMPES que se firmó tal vez a finales o a mediados del 2010, el 3575, de ahí se generan los 30 millones de euros que le hablaba, ministro, y espero que nos comente en qué se invirtieron, si no se gastaron los 30 millones, y obviamente los 20 que al parecer están recién llegados y que ya le correspondió a usted recibirlos, que son, pues que no es gran cosa, pero que es una ayuda, son 60.000 millones de pesos en este caso, que puede contribuir, ojalá, para la protección del productor nacional y sobre todo del pequeño y mediano productor, que son la gran mayoría, como aquí lo dijimos, lo dijo el senador Robledo, lo reitero yo, cómo esto debe ir hacia esos sectores de la producción de pequeños y medianos. Y aquí hay un tema, ministro, para ir cerrando esta intervención primera, y es que el presidente Santos nos habló en el 2010 de la creación de un fondo tripartita. Yo tengo inquietudes muchas sobre eso, porque no se volvió a hablar del tema, como muchas cosas del presidente. Él sale y dice cosas como ahora que salió con el congresito, y él bota globos a ver qué pasa con eso, pero en esto de la producción sería importante que el gobierno nos contara eso qué fue, qué pasó, si fue una calentura del presidente en su momento, porque hablaba de inversiones por el orden de 30.000 millones en aquella oportunidad, y creo que usted, ministro, recién llegó al ministerio, también volvió a hablar, o nuevamente habló de estos recursos a través de ese fondo, que sería la industria, el Fondo Nacional del Ganado, y en fin, pero sería bueno que usted nos ampliara, o si el gobierno desistió de la idea, si es que eso, cómo se va a crear, si se va a crear, si es un proyecto de ley, etcétera, de qué manera se iría a crear, si es que, repito, el gobierno insiste en esa idea del fondo tripartita. Yo dejaría aquí, señor presidente, para que en la intervención final, si es posible, poder complementar de acuerdo a lo que nos diga el señor ministro ahora, con las respuestas que hemos solicitado, a través de las respuestas que hemos solicitado sobre estos temas. Señor presidente, muchas gracias.